Hola con todos y sean bienvenidos a Codecrafter. En este nuevo episodio del curso de Go desde cero vamos a ver lo que son las funciones. Las funciones son parte esencial de la programación en nuestro día a día, ya que nos ayudan a mantener el código limpio y modularizado. Vamos a entrar en más detalle en el video. Los veo allá. Entonces, por acá ya yo me he creado un programita. Vamos a mostrárselo como hemos hecho veces anteriores, donde tengo en mi explorador de archivos, he creado una carpeta que se llama go-functions y tengo mi módulo porque hice el go mod init, que tiene esto de acá, le puse go functions y tiene el main. Entonces asegúrense de tener, como siempre, el go mod init y el main para tener un punto de partida. Yo voy a cerrar el explorador otra vez. Y antes de pasar al código, y recuerden que igual en la descripción les voy a dejar el gist que siempre subimos para la guía de la clase, que la tienen en la parte derecha de la pantalla. Antes de eso quiero mostrarles una pequeña presentación de qué son las funciones en general en la programación y su uso, el por qué se usan las funciones. Entonces, voy a compartir por acá la siguiente presentación. Vamos a ver. Ok. Las funciones en Go. Vamos a ver lo siguiente. Dice que, ¿qué son las funciones? Las funciones son bloques de código autónomos y reutilizables. Cuando se refiere a bloques de código es todo lo que está entre llaves. En este caso en Go, que es un lenguaje que usa llaves. Es todo lo que está entre las llaves que abre y las llaves que cierra. Eso es un bloque de código. Entonces las funciones son bloques de código autónomos, reutilizables, que realizan tareas específicas dentro de un programa. Son uno de los conceptos fundamentales en la programación y ofrecen varias ventajas. Como las vamos a ver ahora. La modularidad, que permite dividir un programa en partes más pequeñas y manejables. Cada función se encarga de una tarea concreta. Eso es muy importante. Siempre tratar de cada función solo haga una tarea en específica, lo que facilita la organización del código. También tenemos de la mano con esto la reutilización. Una función definida puede invocarse múltiples veces, lo que evita la duplicación de código y simplifica el mantenimiento y las actualizaciones. Vamos a la siguiente. Tenemos también la abstracción, que las funciones lo que hacen es ocultar la complejidad interna, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, una función que suma dos números, el que llama a esa función no sabe qué hay dentro de esa función que suma los dos números, solo la llama, la invoca por su nombre y evita la complejidad que tiene dentro. Entonces, al llamar una función, solo necesita saber qué hace y qué argumentos requiere. Los argumentos ya los vamos a ver, pero son algo que se les pasa a las funciones para que puedan trabajar en caso de requerirlos. Son parámetros, también se le conoce. Y esto sin preocuparse por la implementación, le podemos llamar sin preocuparnos por la complejidad que tenga dentro. El encapsulamiento, que es muy importante en la programación orientada a objetos. Las funciones permiten encapsular la lógica de los datos, definiendo una interfaz clara para interactuar con la función, sin exponer los detalles internos, justo como le vimos en la abstracción. En un resumen muy simplificado, las funciones son esenciales para estructurar, organizar y simplificar el desarrollo de programas, haciendo el código más modular, legible y fácil de mantener. Esta diapositiva la van a encontrar en la descripción del video para que le puedan descargar si quieren compartirla con alguien. Y me voy a salir de acá y volvamos a nuestro editor de código. Entonces, en el gist hay un pequeño resumen de esas diapositivas. Esto ya me lo voy a saltar. Vamos directamente al bloque 2, donde está la declaración y el uso básico. Vamos a ver la sintaxis básica de una función. Entonces, la sintaxis básica, voy a hacer grande para que lo puedan ver, es la siguiente. La forma básica de declarar una función en Go. Entonces, se pone la palabra clave func. De hecho, ya hemos estado viendo funciones. ¿Por qué? Porque main es una función.
ven que tiene el func, main, tiene sus paréntesis y su bloque de código serían las llaves, lo que esté dentro de las llaves. Entonces todo este tiempo hemos visto al menos una función que era el main, que es la función principal del programa. Entonces vamos a seguir viendo acá la sintaxis. Primero es la palabra clave func. Luego se pone un nombre de la función. Luego del nombre vienen unos paréntesis. Y en esos paréntesis yo le puedo mandar parámetros a esa función. Y los parámetros se definen de la siguiente manera. El nombre del parámetro y el tipo. Por ejemplo, número tipo int. ¿Ya? Y puedo mandarle un sinfín de parámetros según yo lo necesite, separados por una coma. ¿Ok? Luego de los paréntesis del parámetro viene el tipo de retorno. Se hace un espacio y se pone el tipo de retorno de esta función. Por ejemplo, yo puedo retornar un int, puedo retornar un string, un objeto que sería una estructura, ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí se indica lo que puede retornar. Si no le ponemos nada, es que indicamos que la función no retorna nada. También puede ser ese el caso. Podemos hacer funciones que retornan valores y funciones que no retornan valores. Y también podemos hacer funciones que ingresan parámetros y funciones que no requieren parámetros. Entonces en ese caso tenemos esa flexibilidad. Luego del tipo de retorno hipotético vendría el bloque de código, que se denota por la llave que abre y la llave que cierra. Y dentro de esas llaves viene el cuerpo de la función. En este caso, como retorna un valor, siempre ponemos la palabra clave return cuando queremos retornar un valor. Si no retornáramos un valor, este return no haría falta. Pero en este caso sí, para el ejemplo. Entonces, aquí pueden ver esto paso a paso en el gist que van a tener en la descripción. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de una suma, ¿ya? Vamos a reutilizar una función que hace una suma. Imagínense que ustedes quieren sumar dos números y eso lo van a hacer mucho en su programa. Imagínense a cada rato que tener que sumar los dos mismos números, una y otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es encapsular la lógica de hacer la suma de dos números en una función, ¿ya? Entonces eso sí ya vamos a hacerlo nosotros por acá. Voy a minimizar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, voy a dejar aquí para guiarme y que ustedes les puedan ver también. Vamos a poner func, que es la palabra clave. El nombre de la función, sumar. ¿Ok? Dame un momento, voy a quitar las sugerencias de Copilot porque así no nos molestan el código. Ok, ahí sí. Func, sumar, es el nombre de la función. Luego del nombre que venían los paréntesis donde se indican los parámetros. ¿Ok? Y el paréntesis tratemos de ponerle juntito al nombre. ¿Qué parámetros va a aceptar una función que suma? En este caso puede sumar varios números, pero yo quiero que sume dos números. Entonces vamos a aceptar dos parámetros. Vamos a ponerle num1 y luego del nombre del parámetro iba el tipo int, coma num2 tipo int. Y luego voy a indicar con un espacio ahí sí el tipo de retorno que voy a manejar en esta función. Yo voy a retornar un entero porque la suma de dos enteros va a ser un entero. Entonces vamos a poner int. Y por último, para inicializar la función, hago las llaves que abren y que cierran. Y dentro va a ir el cuerpo de la función. Aquí es súper simple. Aquí solo en una sola línea lo puedo hacer. Puedo hacer un return de el num1 más el num2. ¿Ok? De esa manera tengo lo siguiente. ¿Ya? num1, num2. Aquí me está detectando un error. Déjame ver dónde es. Dice que hay un paréntesis inesperado. No debería ser así. Ah, ya sé lo que pasa. Estamos declarando la función dentro del main. Y qué bueno que pasó. ¿Por qué? Porque yo no puedo declarar una función, al menos no de esta manera. Ya vamos a ver otro truquito que sí se puede declarar una función quizás adentro de otra. Pero en lo general, una función normal y corriente no se puede declarar dentro de una función. Porque ya main es una función. Entonces yo tengo que llevarme todo esto. Lo voy a cortar y lo voy a pegar afuera.
lo voy a poner afuera del main arriba y lo voy a pegar acá. Y ven que ahí ya no tengo ningún error. Entonces eso es muy importante y qué bien que pasó para ejemplificar ese tipo de error común que puede suceder. Nunca pongan una función de esta manera dentro de otra función porque les va a dar error. ¿Ok? Tienen que ir separadas. Son bloques de código separados y encapsulados. Entonces ahora sí, en mi función main yo voy a usar la función, pero no la voy a declarar, la voy a usar. ¿Cómo la uso? Vamos a poner una variable que se llame result y va a ser igual, vamos a ponerle el 2 puntos igual a, y voy a llamar a la función. Para llamar una función o invocar, que también se conoce, la hago por su nombre, sumar. Luego pongo los paréntesis. Vamos a poner los paréntesis y en esos paréntesis yo tengo que mandarle los argumentos en este caso. Si no aceptar argumentos, el paréntesis queda vacío, pero en este caso acepta argumentos. Entonces, vamos a mandarle dos números. Vamos a sumar el 4 como primer argumento, coma, y pongo el segundo argumento, 5. De tal manera que eso me devuelve, si yo veo y dejo el mouse encima de la variable result, veo que es un entero. ¿Por qué? Porque él ya sabe que esta función lo que va a devolverme es un entero. Entonces vamos a imprimir. Vamos a hacer un fmt.println. Vamos a dar printline y vamos a imprimir el número. Vamos a poner la suma de 4 y 5 es 2 puntos. Y voy a poner el valor de la variable después de la coma. También lo hubiéramos podido hacer con el printf, pero en este caso lo quise hacer con el println. Vamos a imprimir aquí result y después de esos 2 puntos se debería imprimir el resultado, que sería 9 en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar y vamos a poner un go build como hemos hecho antes, go build main.go and ./main. Y la suma de 4 y 5 es 9. Entonces ven cómo yo puedo reutilizar ese código. ¿Qué me permite la función? ¿Qué ventaja tengo de hacer eso a hacer el código directo? Tengo la siguiente ventaja, ya vamos a ver. Que yo puedo hacer lo siguiente. Yo me voy a duplicar esto y lo voy a copiar 4 veces. Y aquí voy a poner result 2, result 3, 4 y 5. Y si ven, y si yo salvo, ya, lo único que tengo el error es que no estoy usando los results. Pero, como ven, yo puedo invocar la función cuantas veces yo quiera, ¿ok? Solo para que se quiten esos errores, vamos a imprimir también nosotros los results por acá. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí result 2, 3, 4 y me faltó uno más. Vamos a ponerlo. Aquí sería el 5. Como ven, no hay ningún error. Y si yo imprimo, vamos a poner esto por acá y se repite 5 veces este caso. Entonces, esa es la ventaja de las funciones, que yo la puedo reutilizar las veces que yo quiera, la puedo llamar múltiples veces y tengo encapsulada la lógica, en este caso, de sumar dos números. Entonces, esa es la ley, por así decirlo, o la ventaja de la encapsulación y la abstracción que proveen las funciones. Vamos a comentar todos los que agregamos de más, solo era para ejemplificar eso. Ahora, vamos a ver una cosa que es bien chévere en Go y que no hay en todos los lenguajes, y es que una función puede tener múltiples valores de retorno. En Go, las funciones pueden devolver más de un valor y es útil, por ejemplo, para retornar un resultado y un posible error. En Go, los errores son valores, se tratan como valores. No existe el típico try y catch y las excepciones que pueden haber en otros lenguajes como C# o Java. En Go no existe eso, sino que en Go los errores se manejan como un valor más, como si fuera un entero, un string. Entonces vamos a ver cómo devolver dos
dos valores en una función, donde uno de ellos va a ser un posible error que pueda suceder dentro de esa función. Y vamos a ver un manejo de errores básico en Go que van a utilizar mucho en su día a día programando en Go. Entonces, voy a comentar este código de acá para que no haga ruido. Vámonos aquí, voy a hacer esto y voy a comentar. Entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guiarnos más o menos por lo que tenemos acá. Ok, aquí la función dividir. Aquí el posible error que puede haber en dividir es que el usuario pase como divisor el 0. Yo no puedo dividir por 0 porque eso está mal. Entonces, eso vamos a capturarlo en un error. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacerlo func por acá. Vamos a hacer la función dividir. En este caso, dividir. Y vamos a ponerle sus típicos paréntesis. Perdón, paréntesis. Y ahora les voy a enseñar. Cuando varios parámetros son del mismo tipo, yo puedo hacer una forma más corta de declarar esos parámetros. Y sirve también cuando declaramos variables en una sola línea, que es separar por comas los nombres de las variables y al final poner el tipo de datos. Y esto lo que va a hacer es que todas las variables separadas por comas, todos esos nombres, se van a crear variables del mismo tipo. Entonces, si yo sé que mis dos parámetros son del mismo tipo, en este caso va a ser un float 64, yo puedo hacer lo siguiente. En vez de poner A float 64, B float 64, yo puedo simplificarlo un poquitito y poner A, B, y al final, ya que termino con los parámetros que yo sé que van a ser del mismo tipo, pongo el tipo. Entonces, float 64. ¿Ven? Así se puede declarar un poquito más corto cuando son parámetros del mismo tipo. Vamos ahora a vamos ahora a hacer su espacio para declarar qué se va a devolver. Cuando yo quiero devolver múltiples valores, tengo que encerrar esos múltiples valores entre paréntesis. Eso es obligatorio. Entonces voy a poner unos paréntesis. Como primer valor de retorno voy a retornar un float 64, que sería la división si se hace bien. Voy a poner una coma y después de la coma el segundo parámetro que voy a devolver es algo que es un tipo, que ya vamos a ver qué son los tipos en las interfaces, que se llama error. ¿Ya? Este error es un valor en sí, que va a contener precisamente un valor de error, un texto al final que le vamos a pasar. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro segundo parámetro de retorno. Ahora, luego de los paréntesis de los parámetros de retornos, abro llaves y ahí estaría el cuerpo de mi función. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? Lo mismo que pasó en el ejemplo anterior. ¿Recuerdan? No puedo declararla dentro del main. Tengo que declararla siempre fuera de la función main o de cualquier otra función. Ok, dice que aquí estoy haciendo un missing de un return. ¿Por qué me dice eso? Porque ahora espera que yo sí le retorne algo y no estoy retornando nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero un condicional, justo como en el ejemplo. If b, que sería el divisor, es igual a 0, ya, eso es un error porque no puedo dividir por 0, la división por 0 no está definida, y vamos a abrir el bloque de código del if, y si entra aquí, vamos a retornar lo siguiente. Yo tengo que retornar dos valores, recuerden. ¿Ya? El primer valor, como aquí va a ser un error, yo voy a asumir que voy a retornar un 0 porque es el valor por defecto del float, ¿ok? Un 0. Y como segundo valor voy a retornar un error. Y ven, ahora vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a poner errors, y ven que es un módulo, tienen que importar ese módulo. Si ustedes le dan enter, arriba hace el import de errors. Y con eso podemos hacer errors. Y hay una función que se llama new, que precisamente lo que hace es retornar un tipo error con un formato en texto definido. Ya va a retornar un error con un texto que nosotros vamos a definir. Entonces, vamos a poner aquí el mensaje de error. No se puede dividir para 0.
Y vamos a poner aquí error. ¿Ok? Ese va a ser mi mensaje de error. En caso de que yo le pase un 0 como valor en la B. Ya. Si nunca pasa por el if, significa que mi función va a seguir ejecutándose hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a poner? Pues un return, ahora sí ya con la división de A. Para dividir, acuérdense el símbolo este, A entre B. Va a ser el primer valor y va a devolver un float, porque estoy dividiendo dos floats. Coma. Y ahora que yo paso si no tengo un error. Si yo no tengo un error, yo voy a pasar un tipo especial en Go que se llama nil. El tipo nil en Go es un tipo que significa el típico nulo, ¿ya? Es un valor nulo, o sea que no hay valor. Cuando ustedes vean un nil, significa es que no hay valor. En este caso, como no hay error, estoy retornando un nil porque no tengo un error que retornar. ¿Ok? Vamos a poner entonces lo siguiente. Me da algún mensajito de, de warning. Dice que por recomendación los errores en los mensajes no deberían terminar con un signo de puntuación. Ok, vamos a hacerle caso entonces. Según la guía de estilo de Go. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. ¿Ya? Así está contento el compilador. Ok, yo tengo ya mi función. Ahora vamos a utilizarla. Y vamos a ver cómo se hace el manejo de errores en Go. Que es bien simple. ¿Ya? Vamos a poner result. Vamos a igualar esto con dos puntos igual. Pero vamos a ver lo siguiente. Y digamos que lo hacemos por primera vez y no sabemos y le voy a hacer así. Solo el resultado voy a recoger. Tengo que mandarle dos parámetros, A y B. Vamos a mandarle en este caso, como el ejemplo del gist, vamos a mandarle el 10 y el 2. ¿Ok? Pero ahora se me está quejando aquí. Dice, hay un mismatch en el asignamiento. Porque solo se declaró una variable receptora, pero se esperan dos valores a receptar. Entonces, como yo devuelvo dos valores, igual tengo que recoger dos valores. Si devolviera tres valores, tengo que recoger tres valores. Entonces, para recoger otro valor adicional, después de result, vamos a poner la coma. Y es justamente el error. Entonces, casi siempre por costumbre se le llama error. Le va a ver mucho en los programas de Go por ahí. Ahora sí, dice que lo único que me está diciendo es que error está declarado, pero no está siendo usado. Entonces, yo aquí estoy recogiendo el posible resultado de la división, pero también estoy recogiendo el posible error que pueda pasar. Entonces, ¿cómo yo manejo ese error? Vamos a poner abajo un if. If error, que es el error, si el error es diferente, el símbolo de diferente, que es el símbolo de exclamación hacia abajo y al igual, si es diferente de nil, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa que error sea diferente de nil? Pues que tiene un error. Si es diferente de nil, recuerden que nil es que es sin valor, es entonces que tiene un valor. Significa que hay un error. Y si hay un error, pues result sabemos que va a ser 0. Y sabemos en este caso precisamente cuál fue el error, que es la división por 0. ¿Ya? Pero entonces vamos a imprimir ese error y yo quiero ver que me salga el mensaje de error que yo definí. Entonces vamos a poner un fmt punto println y vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir aquí entre comillas dobles error, dos puntos y vamos a poner después de las comillas una coma y la variable error para que se imprima ese error. Ahora, ¿qué pasa si no hubo un error? Eso lo puedo capturar en un caso contrario, en un else. Else, abro las llaves, voy a imprimir el resultado. Si no hubo un error, significa que obtuve un resultado. Entonces me voy a llevar esta impresión de acá para ahorrar un poquito de tiempo. Hemos visto esto varias veces, cómo imprimir.
y voy a imprimir el result. Nosotros le pusimos a la variable result. Entonces, hasta ahí se quedaría. Hasta ahí. Ok, salvamos los cambios y vemos que todo está bien. Entonces, así se manejan los errores en Go. Ok, una vez visto la prueba de errores en Go, pues vamos a pasar al tema siguiente. Vamos a ver en este caso lo que son las funciones anónimas y los closures. Vamos a expandir un poco acá a la derecha y entonces vamos a ir revisando. Entonces, las funciones anónimas no tienen nombre y se pueden asignar a una variable o ejecutar inmediatamente. Son útiles para tareas cortas o para pasar funciones como parámetro. Esa es la utilidad que le podemos dar. De ahí, como vemos en el ejemplo de abajo, tenemos una definición e invocación inmediata de una función anónima, donde a una variable resultado le estamos igualando en este caso un valor, pero ese valor ya no va a ser un int, un string, sino que va a ser una función. Las funciones son tratadas como valores también en Go, donde en esta función va a recibir dos parámetros que es a y b y va a devolver un entero. De esta manera pues podemos devolver la función como un valor. En este caso la función en sus llaves lo que hace es retornar a más b, y para autoinvocar esa función justo después de los corchetes ponemos el 5 y el 7 entre paréntesis para invocar a la función. Entonces vamos a ver cómo hacerlo nosotros. Ok, vamos a empezar poniendo que vamos a ver las funciones anónimas. Entonces, una vez puesto eso, déjenme poner bien el comentario. Ahí no iría el comentario. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una variable que se llame result. Esa variable result, o resultado mejor para no interferir con la de arriba, vamos a igualarle a un valor, pero en este caso el valor va a ser una función. Ya no sería normalmente un string o un int, sino que sería una función. Ponemos entonces func, abrimos sus paréntesis y dentro ponemos los parámetros que va a recibir esta función anónima, que sería a y b de tipo entero, y también esta función anónima va a retornar un valor que va a ser de tipo entero. Abro llaves y voy a decir qué va a hacer esta función anónima. En este caso va a retornar la suma de a más b. Ahí solo estoy indicando que el resultado va a tener dentro de sí la función, una referencia a la función, de tal forma que si yo dejo el mouse encima vemos que el resultado es un func de a y b y que devuelve un entero. Entonces estoy guardando una función dentro de una variable. Eso es algo súper chévere que me permite Go. Entonces, para que le tengan en cuenta en eso, si le dejamos así, en realidad no sería un resultado, sino sería una función. Entonces, para que sea un resultado, yo tengo que autoinvocar justo después de declarar la función anónima. Y eso se hace poniendo unos paréntesis y mandándole los parámetros que necesita. Y estoy autoinvocando la función anónima. Y se devuelve ahora sí el resultado porque estoy invocando la función anónima, por lo tanto se devuelve un entero. Ok, en este caso el resultado va a ser ahora de tipo int si le dejamos el mouse encima. Correcto. Entonces si me llevo ese print y lo imprimo por aquí abajo, y vamos a ver que tiene esa variable nueva de resultado que debería tener directamente ya la suma. Comentamos lo de arriba
Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ejecutar. Vamos a hacer el go build. Y ven, resultado el 10. Pero ¿qué pasa si eliminamos la autoinvocación? Entonces el resultado ya no sería un entero, sino que guardaría la función. Por lo tanto podríamos ponerle suma func, porque en realidad lo que se va a devolver será una función. Entonces para imprimir el resultado tendría que invocar la función con los paréntesis suma func y pasarle sus parámetros, por ejemplo 4 y 3. De esa manera, si ejecutamos otra vez, lo que tendríamos sería otra vez el resultado bien, que es 7, pero en este caso llamándola como una función y no obteniendo directamente el resultado de la función anónima, de tal forma que podemos reutilizar esa suma func donde nosotros queramos, porque va a ser al final una función. Ok, eso es súper chévere en Go. Y vamos a ver ahora un poquito más de las utilidades de las funciones anónimas. Vamos a ver lo que tienen otra utilidad, que serían los closures. Un closure es una función anónima que captura variables del entorno en el que se define. Esto permite que la función recuerde esos valores, incluso después de que la función externa haya terminado. Después vamos a hablar un poquito más del alcance de las variables. Pero vamos a ver el ejemplo. Dice, la función que retorna un closure es un contador, una variable contador. Y se iguala, ya, el valor de esa variable va a ser una función. No acepta parámetros, pero sí devuelve algo. Y lo que devuelve es otra función lo que devuelve. Entonces una función devuelve una función que no acepta parámetros, pero devuelve un entero. Entonces yo le voy a abrir las llaves a la función interna, le abrimos su bloque de código y ahí es donde vamos a trabajar. Tenemos la variable suma que está en la función padre, por así decirlo, un nivel superior, y retornamos. ¿Qué tengo que retornar? Tengo que retornar justamente una función que retorna un int, porque es lo que estoy diciendo arriba. Y ese es el closure. El closure es esa función interna, ya, porque está tomando el valor de suma. Si ven, adentro está suma más más, y eso lo que está haciendo es incrementar una variable que está en un alcance o en un scope superior. Pero como es un closure, lo que hace es capturar ese valor sin importar que la función padre ya se haya llamado. Ella se va a seguir ejecutando por dentro, el closure, cada vez que yo llame a la función, y va a actualizar el valor de suma, aunque no esté dentro de la propia función donde se suma. ¿Okay? Eso es lo que hace el closure. Y retornamos pues el valor de la suma. Y es como un empaquetado lo que hace el closure. Empaqueta dentro de la función, empaqueta la variable que captura de un alcance superior. ¿Ok? Entonces, luego tenemos que la variable suma más más, como ven, se declara fuera de la función closure. Entonces el closure atrapa el valor, para que lo entiendan mejor, y ese suma yo voy a tener acceso aunque esté declarada fuera. Entonces se imprimiría de la siguiente manera. Ven como abajo está, se manda a llamar contador como una función y debería imprimir 1 y 2. Entonces eso básicamente es lo que hace. Vamos a verlo en práctica. Vayamos a nuestro editor de código, minimicemos la pantalla y vamos a ver ahora entonces el ejemplo. ¿Ok? Vamos a comentar lo que ya teníamos para que no nos haga ruido.
Y ahora vamos a empezar a definir nuestro closure. Entonces empezamos por la variable contador. Contador, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una función que no acepta parámetros, no suma func, sino func, que no acepta parámetros, pero va a devolver algo, y va a devolver otra función. Va a devolver una función interna, que ese va a ser el closure. Entonces devolvería una función, por lo tanto le hacemos el func, no acepta parámetros tampoco, y lo que va a hacer es devolver un entero. Entonces déjenme ponerle que va a devolver un entero. Ahora sí, ahora abrimos a esta función, le abrimos sus llaves, que es la función interna, porque ahí es donde va a estar la lógica. Pongamos por allá las llaves, enter, y dentro del cuerpo vamos a hacer primero en la función padre, que es la que estamos abriéndole sus llaves, vamos a declarar la variable de suma, que empieza en 0, ¿ok? Y ahora en el return es donde vamos a retornar el closure, que es la función dentro de la función. ¿Ya? Entonces hacemos el return y vamos a poner un func, que es justamente lo que tenemos arriba, que no acepta parámetros. Abro sus paréntesis y devuelvo un entero. Y abro las llaves de la función interna. Recuerden que las llaves de arriba es de la función padre, que es func, que no acepta parámetros. Ahora dentro de la función interna vamos a poner suma más. Ok, y vamos a retornar la suma aumentada en 1 con el operador más que hicimos antes. Y ese valor, aunque esté declarado en una función superior, se captura dentro del closure. Por tanto, cuando yo llame al closure, él va a tener la referencia a suma siempre. No va a volver a 0 cada vez que se ejecute. Vamos a arreglar algunas cosas que tenemos por acá. Primero los 2 puntos que se nos olvidó ahí. Y el nombre de suma que le hemos puesto mal. Ok, ahora sí, aquí también. Suma, ahí sí. Ya. Entonces, si lo dejamos hasta ahí, contador, si le dejo el mouse encima, lo que tiene es una función que devuelve otra función, que a su vez devuelve un valor entero. Entonces, si yo quisiera llamar a contador, por ejemplo, vamos a almacenarlo en un valor, sí, en J puede ser. Entonces voy a asignarle el valor de contador, lo llamo como una función y voy a devolver la función interna, que es la que hace en sí el contador. ¿Ven? Entonces J tiene el valor de func, que devuelve un int. Entonces, para llamar al contador, primero tendría que llamar a la función padre y luego llamar a la función hija, que es el closure. Ya, pero si ven el ejemplo, estamos autoinvocando la primera función, que es la función padre, para que solo se devuelva la función que hace el contador. Entonces, después de las llaves de la función padre, abrimos paréntesis para autoinvocarla. De tal forma que ahora sí devolvería la función que devuelve un entero, que es al final el closure que hace la suma. Entonces, si vemos el mouse encima de contador, podemos ver que tiene ese valor. Es un poco complejo de entender a la primera, pero con la práctica ahí vamos a seguir utilizando. Nos llevamos los prints para ahorrar un poquito de tiempo y debería imprimir desde 1, 2 y 3. Comentamos arriba para que no nos dé error. Y ahora solo tenemos que llamar a contador como una función, que es la que devuelve un entero y se va a ir sumando.
Ok, entonces vamos a hacer nuestro go build para comprobar si efectivamente el closure está atrapando el valor de suma. Y ahí está, contador 1, 2 y 3. Está correctamente actualizando el valor de suma en 1, a pesar de que ya se llamó la variable, la función padre ya se autoinvocó, pero la función que tiene adentro se sigue invocando las veces que yo quiera y sigue utilizando el valor de la variable de la función padre, que suma la variable. Va a seguir utilizando ese valor, lo va a capturar, no importa que ya se haya llamado la función padre, él se queda como que con una copia de ese valor. Por eso es que puede ir actualizando la suma y puede ir retornando el valor actualizado. Entonces básicamente el closure atrapa el valor de las variables de donde se declaran. ¿Okay? Entonces más o menos así funciona. Vamos a ver un poquito de más ejemplos más adelante, incluso en el curso final estaremos utilizando bastantes closure, así que en la práctica le vamos a entender un poco más. ¿Ya? Entonces en teoría es el closure. Tenemos algunos ejemplos prácticos en el gist. Vamos a hacer solo el primero, el segundo les voy a dejar de tarea. Entonces hagamos el primero, que es una función para invertir un slice. Básicamente tenemos un slice que sería 1, 2, 3, 4 y esa función lo que haría es darnos un nuevo slice que estuviera invertido, que sería 4, 3, 2, 1, por ejemplo. Entonces comentemos lo que tenemos allá para que no nos haga ruido y hagamos nuestra función que invierte los valores de un slice de tipos enteros. Vamos a poner un comentario, arreglemos un poco acá para decir que vamos a hacer eso y que quede en el código. Ok, ya, ahí. Entonces empecemos a declarar la función. Practiquemos entonces. Vamos a poner func y dentro de func vamos a poner el nombre y se va a llamar invertir, pero recuerden que no la podemos declarar dentro del main porque esta va a ser una función normal, no va a ser una función anónima. Entonces vamos a llevarnos el comentario y la tenemos que declarar como una función normal, una función que tiene nombre. Entonces ahí sí, vamos a ver qué error nos queda por ahí. Ya, se quedó una slash. Ahora sí, y ahora sí, fuera del main vamos a poner nuestra función reutilizable. Ahora sí vamos a poner el func y se va a llamar invertir, y como parámetro vamos a ponerle mejor invertir slice para que quede más claro. Como parámetro vamos a aceptar un slice de enteros. Entonces vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis ponemos primero el nombre de la variable, que sería slice, y el tipo de datos lo representamos el slice con los corchetes vacíos, y luego el tipo de dato que va a ser este slice, que va a ser un slice de entero, y retornaremos lo mismo pero invertido, otro slice de int. Abrimos sus llaves en el cuerpo de la función. Lo que primero tenemos que hacer es obtener el length del slice que me pasan por parámetros. Recuerden que el length lo que hace es sacar cuántos valores totales hay. Por ejemplo, si hay 4 valores en un slice, pues devuelve 4 en n. Entonces, para invertirlo vamos a crear un slice intermedio o temporal que se llama invertido, y vamos a usar la función inicializadora make para inicializar un slice vacío de tipo int y que va a tener el mismo tamaño del slice que se pasa por parámetro. Luego en un for
un for range, que es el recomendado para slices, vamos a recorrer cada uno de sus elementos, obteniendo el índice en la i y el valor en la v. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a por cada paso del slide original vamos a irlo invirtiendo. Entonces en invertido vamos a poner que n menos i, ¿ya? ¿Y cuál sería? Es el índice. Por ejemplo, en un arreglo de 1, 2, 3, 4, el primer valor, que es 1, sería el índice 0. Entonces sería n menos i, que sería 0, menos 1, da menos 1. Y cuando yo a un slice le accedo a su posición con el menos 1, significa que estoy accediendo a su último valor. Por lo tanto, el primer valor de invertido va a ser igual a, en este caso, 4. ¿Ok? Vamos a irle poniendo eso. Y lo igualamos a v, que es el valor. Y una vez tenemos el valor en invertido, que ya sería el valor 4, en este caso empezaría 4, 3, 2, 1. Y luego ya podemos retornar ese slice completo. De tal forma que tendremos las posiciones invertidas gracias a la lógica que estamos haciendo dentro del for. Y de esa forma pues podemos invertir el slice. ¿Ok? Ya, una vez tenemos el slide retornado, podemos implementarlo ya, porque ya entendimos un poquito cómo funciona, así que vamos a hacerlo un poco rápido. Hagamos ahí el length primero. Luego hagamos la inicialización de invertido, que va a ser un slice vacío, pero que va a tener la misma cantidad de el slice original, usando la propiedad de el length con la n que obtuvimos. Hagamos el for range, donde vamos a obtener la i como índice y la v como valor. Y vamos a hacer un enter para hacer el cuerpo. Entonces vamos a hacer la lógica que vimos en el ejemplo del gist, para que invertido vaya teniendo los valores al revés. ¿Ok? Entonces ahí tenemos n menos i menos 1, que es justo lo que vimos. Y eso sería igual a el valor que esté pasando en ese momento del slice original. Una vez hecho el for, pues podemos retornar un nuevo slice, que es el slice invertido. Ok. Entonces ahora dentro del main vamos a usarlo. Vamos a llamarlo por ahí. Déjenme quitar los comentarios. Ok, ahí Copilot está completando cosas que no debería. Vamos a poner bien esos comentarios ahí. Ok. Vamos a borrar eso y ahora sí empecemos. Ahora vamos a llamar a la función. Primero tenemos que tener un slice, porque en el ejemplo no aparece el slice. Pongamos un slice de números. Vamos a llamarle números. Y va a tener los números de 1, 2, 3, 4, 5 en orden de menor a mayor. Y yo lo que quiero hacer es que los voy a invertir gracias a la función que acabamos de crear. Vamos a poner números invertidos, porque recuerden que tengo que declarar otra variable para obtener el slice pero invertido. Con el operador de 2 puntos igual, le llamamos ahora la función invertir slice y le pasamos el slice de números. Vamos a arreglar ahí que es invertidos. Ok. Y vemos que invertidos es también un slice de entero. Entonces vamos a hacer las impresiones. Vamos a tomarnos alguna impresión de arriba. Y
Vamos a pegarla por ahí. Imprimamos primero los números normales. Entonces vamos a poner números sin invertir. Y sería aquí el valor de números. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a cerrar el paréntesis que se nos olvidó. Y luego debajo de números invertidos, una vez se invierte, vamos a imprimir números invertidos para ver si efectivamente se invierten los números con la función que acabamos de crear. Y recuerden que como es una función, yo la puedo utilizar cuantas veces yo quiera y donde quiera, gracias a su encapsulamiento y facilidad de uso. Entonces vamos a imprimir los números invertidos. Y ahora sí, vamos a correr, salvar los cambios. Y miren, justo ahí tenemos números 1, 2, 3, 4, 5 y números invertidos 5, 4, 3, 2, 1. Lo chévere de eso es que sirve para cualquier slice de números enteros. Yo puedo hacer otro slice de números enteros diferente y mandárselo a la función. Y así abstraigo la lógica. No lo tengo que hacer una y otra vez. Eso es lo chévere de las funciones y por lo que deberíamos usar las funciones, para no duplicar código y hacer nuestro código más legible. Entonces, el segundo ejemplo les dejo de tarea para que ustedes les puedan ver. Básicamente es una función que devuelve dos valores, el mínimo y el máximo de un slice de entero. Entonces eso les dejo para que le hagan. Como conclusión, vemos que las funciones son bloques de código reutilizables que ayudan a modularizar y organizar un programa. Tienen parámetros y tienen retornos. Tienen múltiples valores de retornos. Y las funciones anónimas y los closure. Las funciones anónimas permiten definir funciones sin nombre y los closure permiten capturar variables del entorno, abriendo posibilidades para patrones de programación flexibles. En importancia práctica tenemos que reducimos la repetición de código, mejoramos la legibilidad y mantenibilidad del programa, facilitamos la depuración y permitimos la creación de código modular y reutilizable. Ok, eso ha sido por la clase de hoy de las funciones. Espero que les haya quedado claro y ya la vamos a seguir utilizando mucho en el día a día. Gracias por ver el video, denle like al video si les gustó, suscríbanse, coméntenme en la caja de comentarios y se despide CodeCrafter.